Cierra los ojos por un instante e imagina que estás sentada sola en un rincón de una habitación silenciosa. La luz es tenue, la tarde ya ha caído. En el corazón, un peso que no sabes nombrar. Parece cansancio, pero no es solo físico. Parece tristeza, pero no es solo nostalgia. Es como si algo hubiera sido arrancado de dentro de ti, lentamente, sutilmente, por palabras demasiado dulces para ser confiables, por consejos demasiado suaves para no ocultar veneno. Tal vez acabas de salir de una conversación con alguien que dice amarte y aún así, al volver a casa te sentiste agotada, confundida, lejos de la paz que solías sentir cuando orabas. Esto no es casualidad. Charles Stanley nos enseñaba que el enemigo rara vez grita, él susurra. Y muchas veces susurra a través de las personas que amamos. Hay una estrategia antigua, invisible, sigilosa, que se repite generación tras generación. El mal rara vez se presenta con cuernos y gritos. Prefiere los bastidores del afecto. Se esconde en palabras bien intencionadas, en consejos llenos de emoción, pero vacíos de discernimiento. Cuando tu espíritu está sensible, herido, hambriento de consuelo, él sabe exactamente por dónde entrar. Y ahí radica el peligro. Charles Stanley decía que el enemigo usa las voces más cercanas para distorsionar la verdad espiritual que Dios plantó en nuestro corazón. No necesita destruir desde afuera. Basta con que contamine desde dentro, usando lo que parecía cuidado, pero no lo era. Era manipulación emocional, era distorsión sutil, era influencia camuflada de amor. Billy Graham advertía con sabiduría: el diablo no necesita destruirnos con violencia, basta con que nos seduzca con medias verdades, y es exactamente así como ha estado operando en los bastidores de tu dolor. Las personas emocionalmente heridas, incluso sin quererlo, se convierten en instrumentos de confusión espiritual. No todas las intenciones son puras, no todos los consejos son luz, y por eso, más que nunca, necesitas volver hacia adentro, volver al lugar secreto donde solo Dios habla, porque si tu alma está debilitada, necesitada, emocionalmente expuesta, cualquier voz puede parecer divina, cualquier palabra puede parecer dirección, cualquier cariño puede parecer cura. ¿Lo has sentido alguna vez? Ese peso que viene después de una conversación que parecía inofensiva, esa sensación de que algo fue robado de tu interior, es como si tu energía hubiera sido drenada sin que te dieras cuenta. Entras entera y sales partida, y en el fondo, algo dentro de ti sabe, algo está mal aquí, pero no puedo explicarlo. Esa es la angustia silenciosa que quiero tocar hoy, porque es real, porque tiene nombre y porque tiene cura. No te estás volviendo paranoica, no estás imaginando cosas. Lo que sientes es el reflejo de una batalla invisible, librada en niveles que la mayoría de las personas no logran ver. ¿Y sabes por qué? Porque pocas personas aún escuchan lo que el Espíritu Santo susurra al corazón herido. Pocas personas logran discernir cuando la energía cambia, cuando la atmósfera se contamina, cuando la paz se evapora sin explicación. Pero tú lo sientes, siempre lo has sentido, y esa sensibilidad no es debilidad, es protección. Es Dios advirtiéndote, es el cielo intentando alcanzarte en medio del ruido. Hoy quiero llevarte por un viaje donde nombraremos lo que parecía intocable. Hablaremos sobre las influencias emocionales que actúan como portales abiertos para la contaminación espiritual. Entenderemos cómo las voces amigas pueden, sin saberlo, abrir agujeros en tu fe. Y más, aprenderemos con la Biblia en la mano y el Espíritu en silencio cómo cerrar esas brechas con oración, discernimiento y valentía. Porque lo que está en juego no es solo tu paz, es tu dirección, es tu esencia, y ninguna persona vale tu desconexión con Dios. ¿Estás lista para escuchar lo que el cielo quiere decirte? Porque tal vez, solo tal vez, esa voz dulce que siempre te confunde, no sea solo una persona, sino una estrategia disfrazada. Hay momentos en los que el corazón se vuelve tan frágil, tan sensible, tan lleno de dolores no expresados, que comienza a abrir puertas invisibles. Puertas que no se abren de golpe, sino con el tiempo, con la repetición de la tristeza, con la soledad acumulada,
con la carencia que nadie vio. Ahí es donde se forman los portales. No son portales físicos, sino espirituales, campos vibracionales que se vuelven inestables, frágiles, contaminables. Cuando el alma está desalineada, vibra en frecuencias más bajas. Y esto no es misticismo, es espiritualidad con base bíblica y emocional. La palabra ya decía que el corazón es engañoso. Y cuando ese corazón está demasiado triste, demasiado cansado, demasiado vacío, deja de discernir y comienza a aceptar cualquier cosa como consuelo, incluso lo que viene para destruirlo. La carencia no tratada es una de las brechas más peligrosas en el mundo espiritual, porque no grita, seduce. La necesidad de ser amada, escuchada, validada, transforma a la mujer en alguien dispuesta a ceder. Dice sí cuando el espíritu gritaba no. Escucha elogios y piensa que es amor. Recibe consejos y cree que es dirección de Dios, pero en realidad está siendo guiada por manipulaciones suaves, disfrazadas de cuidado. La voz dice, haz esto por amor, pero ella no siente paz. Aún así, lo hace, porque quiere agradar, porque quiere ser aceptada, porque teme parecer egoísta, y es en ese punto que el portal se abre. La neurociencia espiritual, sí, existe ese lugar donde la ciencia y la fe se encuentran, ya demuestra que los estados emocionales de dolor profundo, abandono, miedo, reducen la frecuencia neurológica de nuestro cerebro. El córtex que decide, que reflexiona, que juzga, comienza a fallar. La intuición se confunde, la percepción espiritual se embota, y entonces comienzas a ser más receptiva a comandos externos, más sugestionable, más moldeable, no porque seas débil, sino porque estás vulnerable. Y cuando esa vulnerabilidad encuentra un ambiente emocionalmente tóxico, algo invisible comienza a suceder. Tu esencia comienza a apagarse. Esta es la primera clave de este viaje, darte cuenta de que tu corazón, cuando está herido y expuesto, puede convertirse en un portal abierto. Y los portales abiertos atraen lo que está más cerca. Puede ser el Espíritu Santo, si estás en un lugar de paz, pero también puede ser una influencia destructiva, si estás rodeada de voces equivocadas. Por eso, no ignores lo que sientes cuando estás cerca de ciertas personas. No minimices el cansancio inexplicable que surge después de ciertas conversaciones. No desestimes la incomodidad interior que aparece cuando recibes ciertos consejos, porque no todo afecto es puro, no toda ayuda viene de Dios, y no todo amor es santo. Tu espíritu sabe, siempre lo ha sabido, solo está esperando que vuelvas a escuchar. A veces, lo que te desequilibra no es el grito, es el susurro. Un susurro dulce, con apariencia de cuidado pero que trae confusión. Es esa frase dicha con afecto, pero que en lugar de fortalecerte, te quita la paz. Lo has vivido. Un consejo cristiano, dicho por alguien en quien confiabas, pero que al seguirlo te dejó más perdida que antes. El alma sabe, el alma siempre lo ha sabido, pero dudaste de ti, porque la voz parecía segura, porque usaba el nombre de Dios, porque venía de alguien que en otros tiempos te ayudó. Y entonces silenciaste tu intuición, ignoraste la incomodidad, seguiste el camino indicado, pero en el fondo, algo dentro de ti se rompió. Muchas veces lo que se presenta como dirección espiritual es, en realidad, un comando emocional disfrazado. Alguien dice, haz esto por amor, sé más comprensiva, sé más humilde. Pero dentro de ti crece una tensión. Intentas explicar, intentas expresarte, pero las palabras no salen. Porque cuando estamos heridas, nos cuesta confiar en nuestra propia percepción. Y así vamos cediendo, un paso a la vez, una elección a la vez, hasta que, cuando nos damos cuenta, ya no reconocemos quiénes somos, ya no sentimos la presencia de Dios de la misma forma, ya no tenemos la claridad que antes teníamos en lo secreto, el ruido emocional se instaló, la fe se convirtió en ruido, hay una disonancia cruel entre lo que sentimos y lo que nos dicen que hagamos, y esa disonancia cobra caro. Roba la conexión con nuestro espíritu, sabotea la dirección divina, y lo más grave, comienza a acostumbrarnos a la desconexión,
Empiezas a creer que esa angustia constante es normal, que esa ansiedad después de la decisión sabia es solo parte del proceso, pero no lo es. No debería doler tanto, no debería alejarte de ti misma, no debería hacerte cuestionar quién eres en Dios. Hubo un tiempo en que una mujer tan llena de fe como tú recibió un consejo en nombre del amor. Le dijeron, sé más comprensiva, perdona, quédate. Ella se quedó, lo intentó, lo dio todo de sí, pero lo que recibió a cambio fue un colapso interior. Perdió la energía, perdió la alegría, perdió la paz. Fue como si su alma hubiera sido cosida con hilos ajenos. Cada puntada, un consejo, cada nudo, una palabra que anulaba su intuición. Y cuando, finalmente, se dio cuenta de que se había apagado, ya no sabía cómo encender su propia luz. Esa mujer podría ser tú. Podríamos ser cualquiera de nosotras, porque lo que nos debilita no es la falta de fe, es la presencia excesiva de voces que no son la de Dios. ¿Y por qué caemos en eso? Porque los traumas antiguos nos dejaron moldeables, porque las heridas que no sanamos nos hacen receptivas a voces dominantes. Cuando creciste oyendo que no eras suficiente, cualquier palabra de validación se convierte en autoridad. Cuando sufriste abandono, cualquier gesto de atención se convierte en dirección. Y así las heridas mandan, y el espíritu es silenciado. Pero hay una voz que nunca te confundió, una voz que siempre trajo paz, incluso en medio del caos. Esa voz no grita, no presiona, no manipula, susurra con mansedumbre, no anula tu intuición, la confirma, no distorsiona tu identidad, la revela. Y esa voz es la del Espíritu Santo. La pregunta es, ¿cuántas otras voces están ocupando el espacio que debería ser solo de Él? Tú oras, ayunas, subes la montaña, clamas por respuestas en medio de la madrugada, pero por alguna razón que no entiendes, sientes que estás estancada, que el cielo está en silencio, que el ambiente a tu alrededor pesa más que libera. Y entonces, en lo íntimo, comienzas a preguntarte, ¿será que Dios aún me escucha? El alma gime, pero no encuentra eco. La fe continúa, pero sin frescura. Lo que tal vez aún no hayas percibido es que hay algo a tu alrededor drenando tu espiritualidad, un ambiente vibracional que, aunque invisible, es tan real como tus oraciones. La oración no es solo palabra, es atmósfera, es vibración, es campo espiritual. Cuando oras en un ambiente cargado de murmuración, juicio, manipulación o tristeza crónica, tu oración no deja de ser escuchada, pero tu capacidad de percibir la respuesta disminuye. El cielo no se calla, pero tu espíritu queda en ruido, y es ese ruido el que dificulta la sintonía. ¿Alguna vez intentaste sintonizar una radio en medio de estática? Así queda tu alma cuando insistes en permanecer cerca de personas que cargan destrucción sin darse cuenta. Hablan de Dios, pero viven en desacuerdo con la paz. Te abrazan, pero drenan tu energía. Oran contigo, pero cargan rabia, envidia, miedo, y eso contamina, eso confunde, eso enferma espiritualmente. Muchos piensan que la convivencia dentro de la iglesia es siempre segura, pero no todo lugar de culto es un lugar de sanación. A veces lo que más hiere no está en el mundo, está en el banco de al lado. La convivencia prolongada con personas emocionalmente tóxicas, incluso religiosas, puede intoxicar tu fe, no porque seas débil, sino porque eres sensible. Y esa sensibilidad es un don, no una debilidad. Es una señal de que el Espíritu te alerta, te protege, te llama a lo secreto, al discernimiento. No ignores esa sensibilidad. Es un escudo, es un don. La resonancia vibracional inconsciente es ese fenómeno sutil donde comienzas a alinearte con la energía emocional de aquellos con quienes más convives. Es como si tu alma comenzara a respirar el mismo aire, incluso cuando el aire está pesado, y, sin darte cuenta, tu alegría comienza a desvanecerse, tu fe comienza a oscilar, tu comunión comienza a convertirse en una tarea, y lo que antes era placer, orar, ayunar, leer la palabra, se transforma en esfuerzo, peso, desánimo. No es que Dios te haya abandonado,
es que estás rodeada de frecuencias que desintonizan tu esencia. Por eso, si sientes que estás orando pero no avanzando, tal vez no sea falta de fe. Tal vez sea exceso de contaminación. Contaminación que no viene de grandes pecados, sino de pequeñas concesiones emocionales. Personas que mantienes cerca por costumbre, por lástima, por miedo a parecer dura, pero que en la práctica están secando tu fuente interior. Están desviándote sutilmente de la presencia. Están alejándote de la ligereza que solo el Espíritu trae. No ignores lo que sientes después de una llamada, una reunión, una conversación. Si la paz se fue, tal vez la respuesta esté en el ambiente, no en tu fe. Y si comienzas a percibir esto con más claridad, podrás finalmente separar lo sagrado de lo contaminado y volver a escuchar, con nitidez, el sonido suave de la voz de Dios. No toda palabra que parece buena es luz. No todo consejo que viene con dulzura lleva sabiduría. Hay frases que parecen envolver pero silenciosamente aprisionan, y hay voces que, incluso con apariencia piadosa, desvían el espíritu de la ruta original. ¿Cómo discernir lo que viene de Dios y lo que viene del emocional del otro? ¿Cómo saber cuándo una palabra está nutriendo tu fe o secretamente enfermando tu alma? Hay un camino, y ese camino comienza en la escucha interna. Cuando alguien habla contigo, especialmente en momentos de vulnerabilidad, una pregunta silenciosa debe resonar dentro de tu pecho. ¿Esta frase me acerca o me aleja de mi esencia? Es una pregunta simple, pero poderosa, porque lo que viene de Dios nunca te arrancará de quien eres en Cristo, nunca te hará dudar de tu identidad, nunca apagará tu luz interior. Lo que viene del Espíritu Santo confirma, edifica, consuela. En cambio, lo que viene del emocional humano, o peor, de influencias espirituales ocultas, tiende a generar confusión, ansiedad, duda y opresión sutil. Tu cuerpo lo siente, siempre lo ha sentido. Cuando la palabra es verdadera, algo dentro de ti se alinea. El pecho se abre, la respiración se profundiza, el alma se aquieta. Pero cuando la frase está contaminada, aunque camuflada de amor, el cuerpo reacciona, el corazón se acelera, el estómago se tensa, la mirada pierde el foco. Hay una incomodidad inexplicable que intenta advertirte. Esto no es para ti. ¿Y por qué muchas veces ignoramos esa advertencia? Porque nos enseñaron a callar la intuición. Nos enseñaron a respetar las voces externas más que a escuchar la voz del Espíritu dentro de nosotras. Pero ha llegado el momento de revertir eso. Hay una herramienta espiritual simple que puede ayudarte a diferenciar los consejos sagrados de las interferencias emocionales. Escucha con el espíritu, no solo con los oídos. Después de escuchar algo impactante, no respondas de inmediato. Ve a tu rincón, quédate en silencio, deja que la frase resuene. Y luego, observa. ¿Esa palabra produce fe o miedo? ¿Genera esperanza o culpa? ¿Te acerca a la oración o te aleja de la intimidad con Dios? Cuando una palabra es sagrada trae paz, incluso cuando confronta. Pero cuando está distorsionada, causa peso, incluso cuando parece amable. La Biblia nos instruye claramente en 1 Juan 4:1. Amados, no crean en todo espíritu, sino prueben si los espíritus son de Dios. Esto incluye probar el espíritu detrás de las palabras que escuchas. No todo espíritu que habla en nombre de Dios viene de Dios. No toda palabra mansa es fruto del Espíritu Santo. Algunas son producto de emociones no sanadas, otras de manipulación inconsciente, y algunas, sí, algunas, son flechas lanzadas por el enemigo, disfrazadas de consejos. Aprender a escuchar espiritualmente es un don que se cultiva en el silencio, en el ayuno, en la soledad, en la oración que no busca respuestas, sino reconexión. Y a medida que te reconectas, las palabras ajenas pierden el poder de desalinearte, porque vuelves a confiar en el susurro interior. Y ese susurro, cuando viene del Espíritu, nunca miente, cura, guía, protege. Hay una imagen que puede ayudarte a entender lo que está sucediendo en lo más profundo de tu ser. Imagina un vaso. Por fuera parece entero, está en el mismo lugar de siempre, aparentemente firme, aún cargando la misma agua.
pero por dentro tiene grietas, grietas finas, casi invisibles, que se formaron con el tiempo, con las palabras dichas sin amor, con los toques que faltaron, con los silencios que dolieron más que los gritos. Y es por esas grietas que el agua, tu esencia, tu presencia, tu energía espiritual, se escapa sin que te des cuenta. Sigues derramándote, pero no te sientes llena. Esa es la metáfora del cansancio que muchas mujeres sienten. No estás débil porque hiciste algo mal. Estás agotada porque tienes fugas espirituales que nadie ve. Y esas fugas no ocurren, necesariamente, por pecados o fallos grandes. Se forman por las palabras destructivas que escuchaste y no filtraste, por las pequeñas concesiones que hiciste en nombre del amor, por las voces que permitiste resonar dentro de ti, incluso cuando algo te decía, esto no es vida. Grieta tras grieta, tu fuerza se va perdiendo, y al final del día sientes un cansancio que no es físico, es del alma, es del espíritu, es de la fe. La neurociencia hoy lo llama fugas emocionales. Cuando absorbes cargas emocionales de otros sin protegerte, cuando internalizas dolores que no son tuyos, cuando intentas arreglar el mundo a tu alrededor, olvidando que tú también necesitas sanación. Tu energía comienza a desvanecerse. Y aunque seas una mujer de oración, aunque ayunes, aunque escuches a Dios, comienzas a sentir que algo se perdió, y tal vez ese algo haya sido tú misma. Pero hay un camino de regreso, un camino de restauración, un camino de reestructuración espiritual que comienza no con más esfuerzo, sino con más conciencia. Cerrar esas grietas requiere prácticas delicadas, casi silenciosas, momentos de silencio profundo, lejos de las voces externas. Momentos de oración que no piden nada, sino que solo se entregan. Momentos en los que te postras ante Dios, no como una sierva que necesita hacer, sino como una hija que solo necesita ser vista. Y ahí, en la quietud del altar secreto, Él comienza a reconstruirte. Salmos 139 es ese clamor silencioso del alma que quiere volver a ser entera. Escudriñame, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Esta oración no busca respuestas inmediatas. Pide restauración, pide sanación, pide cerrar las grietas invisibles que el mundo causó, que las palabras abrieron, que el tiempo excavó. Porque antes de ser fuerte, necesitas estar entera. Y antes de ser usada por Dios, necesitas ser sanada por Él. Y eso comienza ahora, en el reconocimiento de que tu cansancio no es falta de fe. Es un exceso de heridas abiertas que necesitan ser selladas con el aceite del Espíritu. Lo que has escuchado hasta aquí no es teoría, es realidad espiritual. Es discernimiento para un tiempo en que tantas mujeres se están perdiendo, no por falta de oración, sino por exceso de ruido a su alrededor. Charles Stanley enseñaba que el discernimiento espiritual requiere silencio interior, no respuestas externas, porque el enemigo no se contenta con gritar desde afuera, intenta habitar en las palabras que nos son más familiares, entra por la emoción, por la compasión mal dirigida, por el afecto sin raíz en la verdad. Y cuando lo logra, te desvía de tu centro, de tu esencia, de tu ruta. Billy Graham lo dijo con una precisión dolorosa. El diablo usa los labios de otros cuando percibe que dejaste de escuchar la voz de Dios. Y tal vez esa frase resuene con tu experiencia. ¿Cuántas veces permitiste que voces externas fueran más fuertes que la voz susurrada del Espíritu dentro de ti? ¿Cuántas veces confiaste más en lo que te decían que en lo que sentías en oración? ¿Y cuántas veces, incluso con dolor, insististe en permanecer en ambientes que te enfermaban, porque parecía incorrecto alejarte? Hoy, esta conciencia no llega para acusarte, sino para despertarte, para recordarte que proteger tu frecuencia emocional es un acto sagrado. Que seleccionar espiritualmente las voces que escuchas es una señal de madurez. Que si algo siempre drena tu paz, tal vez no sea solo una cuestión relacional, tal vez sea una infiltración espiritual, un desvío vibracional, una interferencia oculta que necesita ser discernida y cortada con firmeza y compasión. Porque la verdad es esta: no todo abrazo es sanación. Algunos son disfraces, algunos
son lazos invisibles que te atan a lo que Dios ya te pidió que dejaras. Algunos son voces suaves que calman en el momento, pero desvían del propósito con el tiempo. Y si tu paz desaparece cada vez que encuentras a alguien, tal vez el problema no esté solo en ti. Tal vez tu alma esté intentando advertirte. Tal vez el Espíritu esté llamándote de vuelta al secreto, de vuelta al altar escondido, de vuelta a la soledad que no es abandono, es separación sagrada. Así que respira, vuelve al silencio, permítete discernir lo invisible, porque el Espíritu Santo aún habla, aún guía, aún sana, y te quiere entera, libre de las voces que te alejan de lo que naciste para ser.